Shalom a todos los hermanos de Teshuvah TV, así como también a los discípulos del camino dentro del estudio de metodología. Estamos en la continuación de la serie Efesios en la escalera educativa. Hoy vamos a hablar acerca de Éfeso y el culto imperial, el culto a César. Así es que es importante recordar que estamos haciendo esto porque dentro de la escalera educativa, para poder entender el contexto del libro o la carta, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, tratar de entender el contexto de Éfeso o de Efesios, y después los capítulos de Efesios y los versículos de Efesios, tenemos que considerar arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico y contexto del templo, si es que aplica. Nos hemos dado la tarea de estar viendo semana tras semana cada una de estas escalones y ver hasta dónde aplica para entender el contexto de cuál era el problema que tenía la congregación de Éfeso, por qué Pablo tiene que escribir esta carta y qué trata de corregir dentro de las palabras de la carta. Tenemos que acordarnos que Pablo estuvo aproximadamente 18 meses dentro de esta ciudad, al lado de Aquila y Priscila, y está fundando, levantando esta congregación. Cuando él se va, de repente hay problemas y ahora tiene que mandar una carta para corregir los problemas que estaban sucediendo ahí. También no tenemos que olvidar la conexión que hay entre Éfeso y el Apocalipsis, porque en Apocalipsis se vuelve a mencionar, o Revelaciones se vuelve a mencionar a la congregación de Éfeso. Así es que leyendo del comentario geográfico Lexham, nos dice: desarrollos cívicos bajo Domiciano. La iglesia o la congregación que Pablo y su equipo plantaron, Aquila y Priscila, continuaría creciendo en esta ciudad en las décadas después de la partida de Pablo. La congregación en Éfeso aparece nuevamente en un lugar destacado en Apocalipsis, Revelaciones, como una de las 7 congregaciones a las que se dirige este texto. Para entonces, el punto de conflicto, oiga bien, para entonces el punto de conflicto entre el movimiento cristiano y la ciudad se habían alejado de Artemisa y había cambiado hacia la adoración de los emperadores. Y este último se convirtió en un nuevo foco para el orgullo y la identidad civil. Durante la mayor parte del primer siglo, Pérgamo y no Éfeso fue el epicentro del culto imperial en la provincia de Asia. Augusto y el Senado romano otorgaron a Pergamenes el honor de construir el primer templo para el emperador. Augusto y la diosa Roma, la personificación edificada de la ciudad. En el año 99 antes de la era común, convirtiéndolo en el centro para el culto de Augusto en esta provincia. Eso quiere decir que 29 años antes de que naciera el Mesías, Éfeso ya estaba como una ciudad donde se hacía el culto imperial, o Pérgamo. Dice Esmirna. Ojo que mire, acabamos de leer Pérgamo, Éfeso, Esmirna. Ahora lea los primeros capítulos de Apocalipsis y se va a encontrar que está Pérgamo, Éfeso, Esmirna, porque había culto imperial. Ahora, entonces quiere decir que no podemos estudiar estos versículos de Apocalipsis sin antes considerar qué era el culto imperial, qué representaba el culto imperial. Y es más, mire, vamos a ver, dentro de el diccionario bíblico Lexham, religiones romanas y el culto imperial. La religión del Imperio Romano y sus habitantes, una descripción general de las características y prácticas religiosas, incluido el culto al emperador y su efecto en los judíos y cristianos o creyentes del imperio. Comprender la naturaleza del cristianismo primitivo y los textos del Nuevo Testamento depende de comprender la práctica de la religión en el Imperio Romano. Varias características distinguen la religión en el periodo greco-romano de la religión en las culturas occidentales. 1. La religión impregnaba todos los aspectos de la cultura, tanto en la vida pública como en la vida privada. 2. La política romana incluía un compromiso con el politeísmo. La aceptación e integración de dioses adicionales era parte de ese compromiso. Ciertos valores culturales e institucionales sociales romanas se consideraban de naturaleza religiosa, por lo que la idea como la masculinidad, el honor y el sistema del patrocinio eran características esenciales de la práctica de la religión romana. Estas
contribuyeron directamente al desarrollo del culto imperial romano. Cuando se estableció el Imperio Romano, también son una parte esencial de una ideología o teología romana. Además, estas características explican mucho sobre la relación del cristianismo con el Imperio Romano y ayudan a identificar e interpretar el contexto religioso y el significado del discurso, acciones y los textos en el Nuevo Testamento. Específicamente ayudan a reconocer los puntos en los que el cristianismo entró en conflicto con la ideología imperial romana y a comprender las diversas respuestas a la difusión del evangelio. Vamos a brincarnos un poquito para acá para ver los valores del Imperio Romano incluían serenidad, orden y estabilidad en la vida cívica y el hogar. El culto imperial. El culto imperial puede entenderse como una intersección entre el politeísmo y el sistema de mecenazgo dentro del Imperio Romano. Fishwick define el culto imperial como la adoración directa del emperador mediante el sacrificio y la oración en el contexto de los sacerdocios, templos, ritos y festivales. Su definición demuestra la realidad de la deificación del emperador. En Religions of Rome, Beer North y Price amplían esta definición para incluir actos rituales tanto para el emperador como para él, argumentando que estos eran aspectos complementarios de un sistema que demostraba y mantenía una variedad de relaciones. Ahora pregúntese usted, ¿por qué dentro de la Iglesia Católica se acostumbra la deificación de los santos? ¿Y por qué pasa de ser una persona a ser un santo? Porque eso era parte del culto imperial. Y ahora estamos entendiendo que el culto imperial se le rendía adoración, tenía que ver con sacerdocio, templo, ritos y festivales. Dice aquí también, leemos esta parte. El culto imperial se inició durante la transición de la República al Imperio. Inmediatamente antes de su asesinato, Julio César recibió honores que pueden sugerir un estatus divino. Luego fue deificado por el Senado romano antes de su asesinato en el 44, antes de la Era Común, que a veces se identifica como el comienzo del culto, o al menos como el presagio del mismo. Su heredero y sucesor, Octavio, finalmente estableció el culto, el Imperio Romano en el 27 antes de la Era Común y fue responsable de las características esenciales del culto imperial. 27 antes de la Era Común al 14 después de la Era Común. Durante la transición de la República al Imperio, Octavio Augusto y su familia entablaron una relación de patrocinio especial con las instituciones legales, religiosas y sociales de la ciudad. A través de esta relación, expresada a través de la identidad, la responsabilidad y la generosidad. A Octavio se le otorgaron numerosos cargos derivados de la República. También se le concedieron títulos como padre de la patria y se acuñaron monedas con las imágenes de su familia. Ese es el culto imperial. Ahora, si usted ve muchas de las cartas de Pablo y muchas cartas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, están lidiando con el concepto de la deidificación del César y el culto imperial. Y al emperador se le llamaba el hijo de Dios. Y ahora usted va a entender por qué Pablo es bien específico y los autores de las diferentes cartas dicen Padre, el Elohim y Padre, y Yeshua, el Hijo. Y está haciendo un contraste contra lo que era el contexto cultural. Vamos a seguir leyendo por aquí. Ya le leí un poquito acerca de lo que es el culto imperial. Vamos a leer por aquí. Dice Esmirna sería seleccionada entre 12 ciudades de Asia, incluyendo Éfeso y Pérgamo, para albergar el culto provincial del sucesor de Augusto, Tiberio, junto con la madre de Tiberio, Livia y el Senado romano, en el 96, después de la Era Común. Tales concesiones otorgaron un honor significativo a una ciudad por encima de las demás y también se convirtieron en un símbolo visible del favor del emperador hacia la ciudad. Incluso cuando la ciudad que proponía y construía, mantenía y operaba
el templo imperial expresó su exuberante gratitud y lealtad hacia la familia imperial. Aunque era la capital provincial de Asia Menor, Éfeso no ganaría el honor de albergar un templo principal para el culto provincial de un emperador hasta finales del siglo I, después de la era común, en relación con la oferta de la ciudad de emprender un templo masivo en honor al emperador. Domiciano, gobernador del 81 al 96 después de la era común, el nuevo templo se inauguraría entre los años 89 y 90. Apocalipsis se escribe aproximadamente por el año 100, así es que estaba en el contexto del emperador Domiciano, el culto imperial. De hecho, no está claro si el templo iba a ser dedicado a los tres emperadores de la familia, Domiciano junto con su difunto y divino padre. Mire aquí, divino padre, Vespasiano y su hermano mayor Tito. Ambos habían reinado antes de Domiciano o solo a Domiciano. Está claro, sin embargo, que el templo fue al menos dedicado a Vespasiano después de la muerte de Domiciano, ya que este último había caído en desgracia con el Senado de manera tan significativa como para haber sufrido la condena de su memoria. Al contrario de la aprobación de su padre y de su hermano, habían disfrutado después de su fallecimiento. El templo se denominaría Templo Compartido Asiático de Augusto en Éfeso. En las inscripciones, en particular, las inscripciones hechas por representantes de otras ciudades que por lo tanto reclamaron una participación en el templo, incluso al conceder su ubicación en Éfeso. Y aquí vemos el contexto arqueológico, la arqueología, y nos dice fundamentos del templo de Domiciano. Aquí vemos las ruinas. Los patriarcas de la ciudad seleccionaron una meseta prominente en el lado oeste del foro cívico. Los ingenieros extendieron artificialmente esta meseta a un área de 280 por 210 pies por medio de una subestructura de ladrillo abovedado y arqueado para acomodar los grandiosos planos de este templo y sus patios y pórticos circundantes. Una fachada de 3 pisos daba frente a los fieles que llegaban desde el enfoque principal de la calle Curetes. Columnas dóricas estaban en el nivel inferior, jónico en el nivel medio y corinto en el tercer piso. Un homenaje al anfiteatro Flavio en Roma. Este importante proyecto de construcción comenzó bajo Vespasiano y completado por Tito. En los niveles segundo y tercero, cada columna tenía el relieve tallado de tamaño natural de un dios, algunos conocidos de la religión griega y romana, algunos locales como Atis y Cibeles, algunos importados de los confines del imperio como Isis de Egipto, como si los panteones de todas las naciones se hubieran reunido aquí para bendecir a los que se acercaban a adorar en el templo del Dios viviente Domiciano. Oiga bien, el Dios viviente Domiciano. Ahora usted va entendiendo por qué cuando los creyentes se empiezan a separar más y más y más de lo que era el movimiento judío y empiezan a tener una entidad separada, ellos empiezan a ver a Yeshua o a Jesús ya no como el Hijo de Dios, sino como el Dios viviente. Y más adelante va a venir la Trinidad, en donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque eso era parte del culto imperial. Entonces el culto imperial empieza a ser parte de la iglesia universal, y de ahí se evoluciona hasta llegar al concepto de la Trinidad. Pero Éfeso era parte del culto imperial. Entonces seguimos leyendo por aquí. Aquí tenemos otra evidencia arqueológica, la meseta del templo de Domiciano, las columnas. Esta otra es pisos de la plataforma del templo de Domiciano. Las excavaciones en la parte superior de la meseta han descubierto partes del templo original, incluida la plataforma elevada de 80 por 110 pies. Aquí está, en la que se encontraba el templo, rodeada por todos lados por 4 escalones y los cimientos del templo. El templo tenía filas individuales de 8 columnas al frente y atrás y 13 columnas en los lados más largos. Aquí están las columnas, ¿ve? Estaba rodeada de un amplio
patio con pórticos, con columnas en 3 lados. El Museo de Éfeso ahora alberga parte del altar, que originalmente estaba delante del templo, ornamentado con escenas de sacrificio, como un toro adornado, atado al altar y listo para ser sacrificado, y escenas que conmemoran las victorias militares de Domiciano. Una estatua colosal del emperador, que se estima tenía más de 20 pies, 6 metros de altura, se encontraba dentro del templo, presentándolo como la figura más grande que la vida misma y más grande que un humano. Esto se pensaba de lo que era un emperador, experimentado para ser la cabeza y el antebrazo izquierdo, son todo lo que queda. La identidad del emperador representado por esta estatua es sin duda un tema de discusión, algunos a favor de Domiciano, otros a favor de su hermano mayor Tito. Aquí tenemos el altar de Domiciano. Vea todos los detalles. Mira, aquí está el toro. Escena del sacrificio en el altar de Domiciano. Por su extraordinaria devoción, el emperador Domiciano, Éfeso finalmente se ganó el honor de ser nombrada Neocoros, o guardián del templo, de un culto imperial en la provincia romana de Asia. La ciudad se enorgullecía de haber logrado este honor, tanto que muchas de las inscripciones públicas de aquí en adelante hablarían del consejo y la gente de la Neocoros, que son los guardianes del templo en Éfeso. El culto imperial ahora era el corazón de la identidad cívica y el orgullo de la ciudad. Esto no fue menos cierto para Pérgamo, cuyos líderes, después de que Éfeso también había ganado este título del que habían disfrutado. Pérgamo, durante más de un siglo, comenzaron a referirse a su ciudad en inscripciones que ya no eran simplemente como la ciudad del templo de pergamenses, sino más bien la primera ciudad en ser nombrada. Cuidadores del templo. Ellos respondieron construyendo el templo monumental a Trajano, que fue el gobernador del año 98 al año 117 después de la era común, en la misma frente de su acrópolis, por lo cual se les otorgó un segundo Neócoros, y comenzaron a hablar de su ciudad como la guardiana del templo, 2 veces nombrada así. La ciudad de la parte romana en Asia se jactaba de sus templos imperiales y sus honores, como las ciudades modernas pueden presumir de sus equipos deportivos profesionales. Sin embargo, Éfeso presionaría aún más esta rivalidad, construyendo el templo monumental para el emperador Adriano, del gobernador 117 al 138, identificado como el Zeus olímpico, cerca del puerto. Por esto, Éfeso también se le otorgó un segundo Neócoros, lo que se sumaba a la reputación y el brillo de la ciudad. Después de este punto, sin embargo, los de Pérgamo comenzaron a referirse a sí mismos como la primera ciudad en ser nombrada 2 veces guardiana del templo, manteniendo así su ventaja sobre su ciudad rival. Ahora estaban peleando quién tenía el honor de ser el guardián del templo. Inscripción nombrando a Éfeso, Neócoros, guardiana del templo. Aquí está la inscripción con el griego como Éfeso, la guardiana del templo, al emperador. Una inscripción en Pérgamo, Asclepión, declarando que Pérgamo es la ciudad en llamarse 2 veces Neócoros. Aquí está la evidencia arqueológica. Este es el templo de Adriano, o lo que queda del templo de Adriano. Adriano era un emperador también. Los lectores modernos del Apocalipsis pueden tener dificultades para comprender la impopularidad. De hecho, el resentimiento y el peligro que enfrentaron los creyentes si adoptan una postura abierta contra la adoración del emperador en ciudades como Éfeso y Pérgamo. Puede ser aún más difícil entender el entusiasmo local por los cultos de los hombres convertidos en dioses. Pero cuando comenzamos a entender cómo la identidad cívica, el orgullo cívico, la posición cívica en la región y el bienestar cívico estaban todos vinculados al culto imperial, podemos comenzar a apreciar completamente por qué el evangelio era una amenaza y su mensaje de temer a Dios y darle gloria. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora hace más sentido esto. No era bien recibido. Sin embargo, Juan,
llama a los creyentes de Éfeso, quienes oirían la referencia de Juan sobre una bestia, su culto organizado como una crítica mordaz al emperador romano, y el culto que se le ofrecía en toda provincia lo contrastaría con el testimonio coherente y sin concesiones de que sobre el hecho de que solo hay un Dios y que las pretensiones de sus emperadores eran completamente demoníacas. Ahí lo tiene. Entonces ahora estamos viendo a través de esto que el culto imperial para el tiempo de que estaba Pablo estaba desarrollándose al punto que cuando escribe la carta es una lucha entre el culto a Artemisa y el culto imperial, y la lucha entre quién de las dos ciudades tiene el título y tiene el templo. ¿Era Pérgamo o era Éfeso? Cuando Juan o el escritor de Revelaciones, de Apocalipsis, envía su carta, ahora usted entiende por qué hay una carta dirigida a Pérgamo, otra dirigida a Éfeso y otra dirigida a... Se me olvidó el nombre, déjeme ir para arriba. Dice Pérgamo. ¿Dónde está? Pérgamo, Éfeso. Se me olvidó aquí la tenía. Vamos a ver. Pérgamo, Éfeso. Y no encuentro aquí la otra. Asia Menor. Décadas. Voy a leer aquí. Asia Menor. Memoria. Vamos a ver el Apocalipsis. De esa manera lo vamos a encontrar mucho mejor. Vamos a ver por aquí. Porque esas tres ciudades tienen que ver con el culto en Asia Menor, en donde había culto imperial. Si es que si nosotros leemos Revelaciones o Apocalipsis, vamos a encontrar que dice mensaje a las 7 iglesias. ¿Ok? Capítulo 2. Y empieza. Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser enviados, sheliachs, apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Por eso pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esmirna, esa era la otra ciudad. Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora tenemos que entender esto en el contexto de dónde estaba Esmirna, qué se hacía en Esmirna, qué estaba pasando en Esmirna, y esta sinagoga de Satanás se nos va a hacer algo mejor entendible. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué? Porque había culto imperial y ellos no lo querían hacer. He aquí, el diablo, el emperador, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué es el trono de Satanás? Culto imperial. Y que Pérgamo tenía el templo. Fue la primera ciudad con tener un templo y el nombre de ser la guardiana del templo. Ahora lo entendemos. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, culto imperial, a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrita un nombre nuevo, al cual no conoce aquel que lo recibe. Espero que después de esto usted se esté preguntando muchas cosas y usted esté diciendo, y si nos pusiéramos a estudiar un poquito más el contexto, entonces el Apocalipsis o Revelaciones sería un poquito más fácil de entender. La respuesta sería sí, porque ahora le he probado a través de ver el contexto de Éfeso, el culto imperial, cómo podemos dirigirnos a Revelaciones capítulo 2 y ver el mensaje a Esmirna, a Pérgamo, a Éfeso, y ver eso que tanto se discute del trono de Satanás y la sinagoga de los judíos, que se presta para hacer un mensaje antisemítico, pero cuando nos transportamos lo ponemos en su contexto, en su tiempo, y podemos entender ahora de qué se trata, a quién habla, por qué le habla, y ver el contexto. El culto imperial es importante para entender las cartas de Efesios, de Colosenses, de Tesalonicenses, de Corintios, pero también Revelaciones y Apocalipsis. Así es que espero que este mensaje haya sido de bendición. Ahora entendemos un poquito más el culto imperial. Así es que regresamos la próxima semana para seguir creciendo, seguir aprendiendo juntos. Y de verdad, suscríbase a Teshuvah TV, a tesorosdeltemplo.com, y estudie con nosotros para seguir aprendiendo la escritura y poder tener un mejor entendimiento y una mejor revelación de lo que Dios nos quiere dar a entender a través de sus palabras. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Sigo diciendo la próxima semana. Nos vemos en dos semanas. Shalom, bendiciones. Shalom.